Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este panel de cierre del Foro China-América Latina. Es un gusto estar con ustedes aquí y es un gusto tener a 4 distinguidos panelistas para este panel de cierre. Espero que hayan disfrutado del evento, tanto ayer en la Flaxo como el día de hoy aquí en la Universidad de San Francisco de Quito. Para la universidad ha sido un honor ser sede de este evento. Quisiera agradecer a los colegas de la Flaxo que han ayudado con la organización y la realización del evento y extender un agradecimiento especial a la doctora Cheryl Martens de la Universidad de San Francisco de Quito junto a su equipo que ha organizado de nuestra parte este evento aquí en la universidad. Quiero presentarles a nuestros 4 invitados para este panel de cierre. Tenemos en primer lugar, este no será el orden de las presentaciones, pero en primer lugar a Parsifal de Sola Alvarado de la Fundación Andrés Bello. Él es fundador y director ejecutivo de la Fundación Andrés Bello, Centro de Investigación Chino Latinoamericano. Es analista de política exterior china, especializado en las relaciones latinoamericanas, con énfasis en Venezuela. Parsifal es un fellow senior no residente del Global China Hub del Atlantic Council. En el 2019 actuó como asesor en política exterior china para el Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno interino de Venezuela. Parsifal vivió en Beijing desde el 2008 al 2016, donde se desempeñó como gerente de comunicaciones e investigador de la agencia de noticias China Files. Es ingeniero en telecomunicaciones de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, magíster en estudios del este asiático de la Universidad de Columbia en Estados Unidos, magíster en política internacional de la Escuela de Estudios Africanos y Orientales de la Universidad de Londres en Reino Unido y posee un diplomado en estudios de lengua avanzada de la Universidad de Lenguas y Cultura de Beijing en China. Parsifal estará cerrando este panel con su presentación titulada El creciente rol de China en la academia latinoamericana. También tenemos a mi izquierda a Evan Ellis, proveniente del US Army War College Strategic Studies Institute de Estados Unidos. Evan tiene un doctorado en ciencias políticas con especialización en política comparada. Es profesor investigador de estudios latinoamericanos en el Instituto de Estudios Estratégicos del US Army War College. Su trabajo se enfoca en las relaciones de la región con China y otros actores del hemisferio no occidental, así como en el crimen organizado transnacional y el populismo. Ha publicado más de 400 trabajos, incluidos 5 libros sobre China en América Latina y crimen organizado. Ha dado testimonio ante el Congreso de Estados Unidos sobre temas de seguridad en la región. Sus análisis han sido difundidos en medios de comunicación en Estados Unidos y América Latina. Fue condecorado por el gobierno colombiano con la Orden al Mérito Militar José María Córdoba por su labor académica sobre seguridad. Evan estará abriendo este panel con su presentación titulada China y América Latina, nuevas tendencias y consideraciones estratégicas. También tenemos a Camilo de Felipe de la Universidad Javeriana en Colombia. Bienvenido. Camilo es profesor de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas en la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. Posee un doctorado de la Universidad Normal del Este de China y 2 másteres, uno en Comercio Internacional de la Universidad de Barcelona y otro en Política Internacional Contemporánea con énfasis en China de la Universidad de Jilin, en China. Su investigación se centra en la construcción discursiva de la iniciativa de la Franja y la Ruta en América Latina y el papel de China en la transición energética de Colombia. Camilo nos estará hablando sobre inversiones chinas en el sector minero colombiano, ausencia de Estado, paraestatalidad y conflictividad. Por último, pero no menos importante, Alonso Illueca, de la Universidad Santa María la Antigua en Panamá. Alonso es especialista en asesoría jurídica para organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, con experiencia en privilegios e inmunidades, asilo, refugiados y extradición. Ha trabajado en organismos como la Defensoría del Pueblo de Panamá, la CIDH, la IDLO y la ONU.
Tiene trayectoria en estructuración jurídica, transacciones comerciales y litigios de inversión extranjera. Es profesor adjunto de Derecho Internacional y Seguridad en la Universidad del Istmo y la Universidad de Panamá. Dicta conferencias y seminarios y publica regularmente sobre Derecho Internacional y Seguridad. También es columnista en el diario La Prensa de Panamá. Alonso nos estará hablando del revisionismo del orden regional americano y del orden subregional centroamericano. Es un gusto para la Universidad de San Francisco contar con todos ustedes en la tarde de hoy. Le pido al público que les demos la bienvenida con un cálido aplauso, por favor. Solo como introducción, quisiera contarles cómo va a funcionar este panel. Cada uno de los panelistas va a tener 12 minutos para hacer su exposición. Por favor, tenemos una persona que les va a avisar cuando les falten 5 minutos para que vayan calculando cuándo terminar. Y después nos interesa mucho escuchar comentarios y preguntas de la audiencia para que esto no sea solo una intervención unidireccional de los ponentes hacia la audiencia, sino que pueda haber un intercambio y que se cree un verdadero ambiente de debate y en el que podamos compartir distintas experiencias, distintas opiniones sobre los temas que se van a tratar. Otra vez, muchas gracias y podemos arrancar con Evan. Ahora, bueno, realmente para mí es un honor de estar acá con ustedes para compartir mis perspectivas, especialmente desde Washington, lo que es parte de la región, aunque a veces tenemos ciertas perspectivas un poquito diferentes. Pero realmente quiero felicitar a todos acá en Universidad de San Francisco de Quito y Flaxo y los otros organizadores para conjuntar un evento que creo que representa la complejidad de esta relación. Yo he podido seguir esta evolución de China en América Latina durante más o menos los últimos 22 años y para mí lo que es importante desde la perspectiva de los Estados Unidos es entender cómo podemos tener una conversación, para mí una conversación respetuosa de la soberanía de la región y los derechos de la región de mantener relaciones económicas, políticas, culturales con todos, pero también en el mismo momento poder avisar sobre nuestras preocupaciones, sobre algunos peligros que quizás podría impedir la posibilidad de realizar las esperanzas de beneficio que buscamos muchos de China, especialmente dado a la proximidad que tenemos en Washington, que tenemos en los Estados Unidos con esta región, entendiendo que lo que pasa en esta región, si lo damos cuenta o no, nos impacta directamente a través de esos bondos de geografía y comercio y, por supuesto, familia. Entonces, en los minutos que tengo, quiero empezar con bueno, muchos temas de que hemos hablado en estos últimos 2 días. No voy a entrar en detalle, pero solo para destacar que para mí en los últimos 20 años sigo dando cuenta que este aspecto más importante de la relación sigue siendo lo comercial. O sea, las empresas chinas buscando acceso a los commodities, a bienes agrícolas que necesitan para alimentar a la gente china, también acceso a mercados y bueno, por supuesto, el uso de una conectividad multidimensional que, como hemos hablado, no solo incluye transporte físico, sino también infraestructura eléctrica, infraestructura digital, infraestructura financieros y otras maneras en que llevan no solo oportunidades económicas para China, sino también cierta palanca. En el medio de esta hoja yo pongo este cuadro que para mí esta intersección de actividades económicas de China y su proceso de aprendizaje también tiene impactos en los dinámicos políticos de la región, especialmente a través de la esperanza de beneficio que a veces hacen que ciertas personas en la región hacen ciertas cosas para China o no dicen ciertas cosas sobre China para no perder la posibilidad de este beneficio. Y también la manera en que
con lazos económicos, bien lazos interpersonales. No solo los estudiantes, las cámaras de comercio, los otros tipos de actividades. Pero cuando hablamos de relaciones pueblo a pueblo, person a person, tenemos que reconocer que esto también tiene cierta influencia en los dinámicos de la región. Por supuesto, aparte de lo comercio, podemos reconocer la importancia de este involucramiento político en la región de forma multidimensional. Por supuesto, no solo de estado a estado y los relaciones estratégicas, sino, como hemos bien dicho, de forma subnacional, o sea, relaciones con provincias, relaciones ciudadanos, hermanos, etcétera, etcétera. A veces que podría traer ciertos peligros, tantos como oportunidades, cuando las reglas de llevar un alcalde a China, de promocionar su ciudad, tiene ciertas oportunidades para influencia quizás no completamente correcta. Aparte de esto, por supuesto, también esta dimensión multilateral, cuando hablamos de foros, no solo como el sistema interamericano, donde China ha participado como observador en el sistema de la OEA, y las nuevas oportunidades que vienen con el secretario general Alberto Ramdin, y también foros como CELAC, reconociendo que el próximo foro bastante importante, China-CELAC, será en Beijing el 13 de mayo, quizás la primera oportunidad para la región de hablar con China sin la presencia de los Estados Unidos de forma colectiva desde la llegada del presidente Trump en los Estados Unidos. Pero parte de esto también reconociendo que hay otras dimensiones de estas actividades. A veces, bueno, el último panel habló de la influencia mediática y para mí, aunque hay muchas cosas buenas, pero también, igual como los últimos panelistas, a veces me preocupa por las influencias cuando China está proveyendo imágenes y historias y cosas gratis a través de Xinhua, CGTN, que impactó el discurso sobre China, el conocimiento y percepción de China en la región. Y por supuesto, ya los viajes de periodistas también tienen que ver con esto, y también a veces los compras de advertencias en los periódicos. Pero también, cuando hablamos de otras tendencias, hemos hablado un poquito de la manera en que se usa zonas económicas especiales y especialmente la negociación de tratos de libre comercio que abren mercados para el acelerado influencia de China, que a veces no está correspondido por un acceso del mercado chino por varias razones, si es por distancia, por la naturaleza de productos, por la falta de experiencia, por las barreras no tarifas. No hemos hablado mucho sobre el tema militar. Yo quiero hablar de esto con un poco de franqueza. Sí, eso no es esta parte más grande, pero sí, desde hace tiempo hay muchos militares acá en Ecuador, en Perú y casi toda la región que va a los cursos cortos en Chongqing, que va a cursos de comando en lugares como su centro de capacitación en Nanjing y entre otros. Hay ventas de armas y varios sistemas, no solo a militares, sino a policías, a veces también regalos de esto, incluso a fuerzas policiales, que da, aunque con problemas, ciertas oportunidades para influencia. También ha sido presencia de China y miembros del Ejército Popular de Liberación, aunque en pequeños números. Recuerdo la manera en que se presentaron en la Escuela de los Lanceros en Colombia para realizar capacitaciones, e incluso los viajes de China a países como Brasil para realizar como diplomacia militar, su buque de guerra también, bueno, su buque hospitalario, ya Arco de Paz también que visita la región. Entonces hay esas dimensiones también de la relación que tenemos dar cuenta. Bueno, quiero hablar francamente de algunas inquietudes de esta actividad. Por falta de tiempo, solo lo presento muy brevemente. Número uno es la manera como hemos hablado que cuando China de forma a veces un poco predatoria busca sus interacciones, aprovechando ya trucos legales, beneficios personales, ciertos tipos de negociación, la palanca del gobierno, coordinación entre sus empresas. El peligro es cuando las cosas no salen como se espera, si es que la empresa china gana el parte
más importante de negocios, o si el proyecto no sale bien, o si hay un desplazamiento de empresas locales del mercado por la entrada de productos chinos, etcétera, etcétera. Eso tiene un impacto en la región. Aparte de esto, también a veces la oferta, que casi siempre vienen sin muchas condiciones en cuanto a la transparencia o buena gobernanza. Bueno, la cosa bueno o malo de la oferta china es como, bueno, mientras que traten bien los chinos, ustedes pueden ser tan corruptos o pueden tratar a los demás como quieran. Eso a veces es demasiado bienvenido porque es como golosina atractivo, pero la trampa es el impacto de largo plazo de estos tipos de condiciones de plata china tiene en la región. Para mencionar algunas otras cosas que me preocupan un poco, uno, como hemos hablado bien con mi colega Leland Lazarus, es crimen transpacífico que crea grandes problemas en seguir el dinero de corrupción cuando hay nuevas opciones para el lavado de dinero, como Leland habló de flying money, de dinero volante, cuando hay otros tipos de crímenes y no solo es la entrada de fentanilo y el sector de minería ilegal o pesca ilegal o otras cosas, que impacta una región que ya tiene bastantes problemas con varios tipos de crimen organizado, y esto por supuesto complica este panorama. Bueno, también podemos hablar de ciertos países que han tomado en ruta hacia el totalitarianismo. Por supuesto, podemos hablar de Hugo Chávez en Venezuela, de Bolivia con Evo Morales y ya con Luis Arce, etc. O de ciertas preocupaciones con la ruta que está tomando Daniel Ortega o hasta Xiomara Castro en Honduras. Y siempre la trampa es que no solo es que China siempre dispuesto a comprar los productos, dando cierto espacio a esos líderes de hacer lo que quieren con la consolidación del poder, sino a veces venden hasta los sistemas electrónicos o físicos de represión. Yo recuerdo cuando Cuba tenía sus protestas en 2021, fue que China, empresas como Huawei, había prestado el mismo tipo de sistemas digitales de control que usan en China, que permitió el gobierno cubano de aislar los protestantes una a otra y desde el mundo afuera. O por ejemplo en Venezuela, después del robo de elección en Venezuela el 28 de julio, esta vez cuando llegaron las personas de protestar, aunque había algunos choques, curiosamente más cosas que hicieron era ir a sus barrios después con el servicio secreto SEBIN o con los colectivos o otros para agarrarlos, para aterrorizarlos, para llevarlos al helicoide, etcétera, etcétera. ¿Y cómo saben quién está en estos grupos para encontrarlos en sus casas? Bueno, las cámaras de reconocimiento digital comprado por la entrega de petróleo venezolano es un herramienta poderoso. Pero bueno, en el interés de tiempo, quizás la última cosa que yo quiero hablar en mi propio trabajo con las Fuerzas Armadas, de lo que yo he trabajado como civil toda mi carrera. Para mí no es que las Fuerzas Armadas busquen guerra. Ustedes quienes han participado en cosas entienden que a veces los militares son los quienes menos buscan guerra. Pero cuando es la responsabilidad de defender la patria, hay que considerar cómo su adversario podría actuar mirando los imperativos de geografía. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del Comando Sur y Almirante Halsey, antes General Richardson, a veces se dicen cosas que no se entienden bien, suena un poco provocativo en América Latina, pero desde perspectiva de comandantes militares con la responsabilidad de anticipar qué un adversario podría hacer en tiempos de guerra. Y lamentablemente cuando miramos lo que pasa con los taiwaneses, etc., podemos anticipar esto. Entonces voy a terminar con esta última pantalla. La mapa desde perspectiva de los responsables en los Estados Unidos de defender la patria es como el hecho que sin
tratados militares, etcétera, cuando uno mira el mapa es como, wow, tenemos una facilidad chino operando en Bejucal con radio escucha. Muchas de las fuerzas que iba a salir de lugares como Norfolk en los Estados Unidos iba a cruzar por el Caribe, donde hay presencia de muchas empresas chinas y oportunidades de ubicar equipos especiales para interrumpir esos tipos de flujos. Yo creo que Panamá ha sido muy mal entendido, pero para mí Panamá es como defender contra el terrorismo. Lamentablemente, por muchas empresas, Costco, Hutchison, China Harbor, otros, los chinos tienen la presencia, la oportunidad de las relaciones de cerrar el canal en ciertas maneras, y esto podría ser la diferencia entre nuestros amigos taiwaneses defender o no defender, o sea, de poder que China continental podría consolidar su invasión antes de que los equipos pesados de los Estados Unidos lleguen para concretar esta defensa. En cuanto a espacio, el exceso de espacio que China en hemisferio occidental, de ubicar satélites, también podría hacer la diferencia entre tener esas cosas de espacio o no, que podría ser la diferencia en tiempo de guerra. Y por supuesto, como hemos hablado en mi última parte para terminar, lo de Chancay, no es que pensamos que Perú ahora está permitiendo el uso de Chancay de forma militar. El peligro es en tiempo de guerra, cuando una empresa china tiene un control absoluto y posiblemente con una supervisión inadecuada durante el tiempo de guerra, con este caos, que presentan oportunidad en esta de recibir barcos, como han hecho en Hanbantota, barcos militares, si podrían ya reabastecer esos barcos, etc. Esto desde la perspectiva de un comandante militar podría poner el peligro para el comandante. Bueno, si se podría usar esto, entonces tenemos otro peligro de proyección del Ejército Popular Liberación Naval contra los Estados Unidos del Pacífico Oriental. Mi punto sobre esto es, hay muchas dimensiones de lo que es, en otras palabras, oportunidad comercial, y eso es como es un hemisferio compartido. Para mí, de los Estados Unidos, es muy importante tener una conversación respetuosa sobre cuáles son las implicaciones para seguir manteniendo la prosperidad y vivir bien juntos en este hemisferio que compartimos todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Evan. Vamos a proseguir con Camilo de Felipe, de la Universidad Javeriana de Colombia, quien nos va a hablar sobre inversiones chinas en el sector minero colombiano, ausencia del Estado para estatalidad y conflictividad. Bien, bueno, muchas gracias a los organizadores por la invitación a participar en este evento. Es un espacio muy importante de diálogo, y pues de aquí van a surgir muchas cosas importantes para que podamos dialogar como región con China. El título de mi presentación es Inversiones chinas en el sector minero colombiano, ausencia de Estado para estatalidad y conflictividad. Este proyecto hace parte, digamos, de un estudio más amplio sobre el papel de China en la transición energética de América Latina, en el cual me invitaron a participar, y llevo trabajando en el caso Colombia poco menos de un año. Lo que yo quiero hacer acá es digamos, una reflexión con base en los hallazgos que hasta el momento de dos casos de estudio, que es Zijin Continental Gold y en menor medida el proyecto de la mina de cobre El Alacrán en el norte de Colombia, pero pues me voy a enfocar sobre todo en el caso de Zijin. Entonces, ¿por qué Colombia? Si uno mira, pues Colombia comparado con nuestros vecinos en temas digamos, de minerales críticos, no sería tan importante, ¿no? En el sentido que pues no tenemos litio, por un lado, digamos, Colombia no tiene importante para China, pero de todas maneras, digamos, hay como tres elementos que uno podría pensar acá. Colombia se perfila como la nueva reserva de cobre junto con Ecuador, ¿no? De cara a una reducción de este mineral en Perú.
Esto por un lado, el potencial es inmenso. Segundo, tenemos oro, que es un mineral que se demanda muchísimo en China, no solo pues para temas de vehículos eléctricos, sino también como activo de refugio, ¿no? En caso de crisis económicas y demás. Tenemos carbón, que sirve pues para la fabricación de aceros planos en China, que nosotros posteriormente importamos y que los vamos a necesitar para nuestra hoja de ruta de transición energética, sobre todo en ese componente de reindustrialización. Y en otro aspecto que bueno, que es un poco cuestionable, pero pues bueno, Petro, nuestro presidente, pues va para China en mayo, en este contexto de guerra comercial, algo muy coyuntural, pues hay una intención de mirar hacia China, lo cual es problemático porque todavía no están las condiciones. Pero de todas maneras China es un elemento inescapable y aquí pues hay que mirar una cuestión muy importante, que es el tema de los territorios. Colombia tiene un problema de territorios muy fuerte. Para quienes no estén familiarizados con el tema, pues Colombia, digamos, la historia de Colombia, los últimos 60 años pues ha estado marcada por conflictos entre paraestados, ¿no? Me voy a definir esto. Básicamente hay grupos guerrilleros, grupos paramilitares, en fin, hay una taxonomía de esto que pues no me voy a referir, pero pues ha marcado muchas de las dinámicas de nuestro acontecer político, y esto es necesario porque va a tocar los temas de inversiones mineroenergéticas, ¿no? Y eso pues mueve un poco esta conflictividad, y eso pues tiene unos efectos necesariamente sobre toda nuestra región, Ecuador, Perú y demás, y pues lo que pasa en Colombia en estos conflictos mineroenergéticos en los cuales está presente China, pues necesariamente si escala pues va a tocar el resto de la región, o por lo menos hay que pensarlo en esa dirección. Bueno, entonces lo que yo quiero hacer en hacer un poco esta reflexión de este estudio hasta este momento, pero yo quisiera centrarme, digamos, en la cuestión de la estructura, digamos, de cómo empresas chinas, en este caso, y comunidades están a merced de un fenómeno que es la debilidad institucional, la falta de presencia del Estado, digamos, es un poco lo que yo quisiera argumentar. La metodología de este estudio ha sido, pues, se ha basado en consultas a actores que han incluido organizaciones que representan a comunidades en territorios mineros, antiguos trabajadores de temas de ESG, o sea, de salvaguardas de responsabilidad social y medioambiental en estos dos proyectos, y a una diversidad de expertos y por supuesto una revisión documental. Pero en el centro estoy yo como investigador intentando, digamos, poner a conversar todas estas fuentes y cada uno pues con su sesgo, porque pues son versiones finalmente, ¿no? Cada quien habla, digamos, desde su quehacer y su experiencia, pero yo estoy intentando, digamos, como dar una interpretación de todo lo que ha dado hasta este momento. Entonces, bueno, rápidamente, pues después de esta justificación, pasaré muy breve por el contexto de cómo estamos en temas de inversión con Colombia, de minería, con China, describir 3 elementos del Sistema Nacional Ambiental, me centraré en el caso Zijin, brevemente en el caso de Córdoba Minerals y finalmente unas reflexiones. Bueno, el tema de ausencia y paraestatalidad me baso en autores colombianos que han tocado este tema y básicamente se trata de esa incapacidad histórica del Estado de ejercer soberanía, pues que redunda en temas de fragmentación de élites, de la sociedad civil, una falta de comunicación con, digamos, campo, ciudad, desconfianza en el liderazgo de las instituciones, escasa infraestructura institucional y digamos infraestructura dura de todas maneras, y pues un neoliberalismo, ¿no? en el cual pues el Estado reemplazado por la empresa. Bueno, y estos vacíos, esto generan vacíos territoriales que se va a llamar paraestatalidad, que básicamente son ocupados por grupos, una variedad de grupos, ¿no? Nosotros llamamos grupos armados ilegales en Colombia, como lo mencioné, pero estos son grupos que son paraestatales en tanto tienen poder de gobernanza en territorios, ¿sí? Ya aquí la cuestión es un poco más compleja, pero digamos ese sería como el principio. Entonces, y es un proceso que se retroalimenta, entre más paraestado hay, pues más se debilita la capacidad del Estado, y esta es un poco esa tarea urgente. Entonces, digamos, esta es como la gran reflexión hasta este momento. Y una de las razones es porque si uno revisa la literatura, la poca literatura que hay sobre inversiones chinas y sector mineroenergético en Colombia, generalmente pone a la empresa, la demoniza, ¿no? Es como el foco de atención, se centra como en el agente y no tanto en la estructura. Yo quisiera más como centrarme en la estructura de nuevo. Esto es producto de la reflexión que me ha generado estas consultas y estos hallazgos. Bueno, Colombia, en contexto, Colombia es un país minero, pero no es minero. O sea, tenemos minería, pero no tenemos un sector minero consolidado,
¿sí? O sea, no hay una economía minera formalizada, institucionalidad, etcétera. Esto resultó, digamos, de varias afirmaciones de expertos. Colombia vivimos de la minería, la necesitamos, es la responsable, digamos, de nuestros grandes aportes fiscales, pero está sobreexplotada, digamos, el potencial es mucho mayor y lo que se está haciendo es muy poquito. Y hay una legislación minera que es bastante débil, unas políticas de promoción minera que también son bastante débiles. Y es un sector que importa mucho más que la agricultura. Y básicamente nuestros tres grandes minerales y que competen a este tema de transición energética, de la economía, la transición energética en China son el carbón, el oro y el cobre. Tenemos mucho carbón en el norte de Colombia, tenemos mucho oro, esto de nuevo es lo que nos estamos insertando actualmente con China. Y tenemos cobre que no está bien explotado, pero de nuevo el potencial es enorme y pues ahí, digamos, está como en la mira de las autoridades. La inversión minero-energética china en Colombia se apoya en asociaciones público-privadas, es predominantemente, bueno, a cargo de empresas estatales chinas, se centra en hidrocarburos y parques fotovoltaicos. La minería ocupa una dimensión, pues una proporción muy pequeña, pero pues tiene un potencial muy importante, como mencioné. Esto lo voy a pasar ya por temas de tiempo. Si pensamos una regionalización del tema, esto está en el norte de Colombia, departamentos de Antioquia y Córdoba son a los que me voy a referir, donde están las dos señales que se pueden ver ahí, que son dos departamentos que son, digamos, la despensa energética de Colombia, pero también son digamos, si uno pensara dónde nació la conflictividad en Colombia, que he mencionado, serían estos dos departamentos, casualmente, ¿sí? Son departamentos estratégicos para cualquier actor, estatal o no estatal, y ahí están ubicados los dos proyectos chinos que quiero reseñar. Además, en el norte se concentra la mayor cantidad de proyectos fotovoltaicos del país, ¿no? Que es el otro componente de la transición, del papel de China en la transición energética de Colombia. Nuestro sistema nacional ambiental, me centro como en tres elementos que fueron recurrentes en esta investigación: el Código de Minas de 2001, que regula toda la actividad minera, incluso la formalización de mineros artesanales, barequeros, etcétera, ilegales, todo esto. Define los títulos mineros, o sea, es como la gran hoja de ruta de todo esto. Instituciones, está la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que emite el concepto técnico a prueba, le dice a la empresa china, usted puede entrar a operar después de haberme presentado, digamos, unos estudios de factibilidad, básicamente. Y aquí pues va a haber unos problemas que ya mencionaré. Instrumentos, ya digamos, para el pacto social, el seguimiento de las licencias ambientales por parte de la ANLA, el tema de la consulta previa, que ha surgido en varias exposiciones en este evento, el tema de la audiencia pública, el tercer interviniente, en el cual pues comunidades afectadas pueden apelar, digamos, a la licencia ambiental o lo que ha hecho los proyectos mineros y demandar y pedir, digamos, una audiencia pública con la empresa, ¿no? Es con la empresa y la ANLA pues coordina un poco, pero no asiste a estas comunidades. Y bueno, está la hoja de ruta de transición energética, que bueno, valga decir que no ha incorporado a China en esto ni de ninguna manera, ni en temas de transformación productiva, ni ha pensado, digamos, en el tema de la economía de la transición energética en China. Y en sus otros aspectos todavía está, digamos, muy en pañales, como decimos en Colombia, en unas etapas bastante tempranas. Sijin es el proyecto, Sijin Continental Gold es el proyecto minero más grande de oro, más grande de Colombia, es un oro de altísimo tenor, fue de propiedad canadiense hasta el 2019, en esa época Sijin, la propiedad canadiense tenía un potencial de más o menos 30 toneladas al día y ahora Sijin lo expande a 4.000. Y esto pues va a ser muy significativo en todas las dinámicas territoriales que voy a describir. Es un proyecto de interés nacional estratégico, es decir, que la mina, ya me sonó mi reloj, me quedan 2 minutos, la mina se entiende únicamente con el Estado, no con las autoridades locales, y esto va a ser un problema bastante grande. Y se ubica pues en esta zona de conflictividad, pero es una marca de responsabilidad minera moderna y responsable, ¿sí? O sea, son como la muestra de que estas empresas chinas pueden cumplir con toda la normativa ambiental y sus propios ESG. En general, Sijin cumple, si uno revisa, pues tiene muchos estándares que los cumple, sin embargo, estos estándares son en su mayoría, no, son todos, realmente son voluntarios, ¿sí? Y tienen, digamos, una serie de defectos que, pues, para yo pasar esta diapositiva, ¿no? Que básicamente permiten un poco la manipulación, si quieren, ¿no? Como representar algunas cosas, unas no tanto, y otras simplemente disimularlas. Si uno mira pues el informe de sostenibilidad de ellos, pues ahí dice claramente, bueno, esto es de referencia, no estamos obligados a auditoría, verificación, pero pues aquí está la imagen y cuando uno le pregunta a las comunidades, pues dicen sí, esto está, hay logros, pero no es suficiente para lo que estamos exigiendo en los territorios.
Entonces, el problema con Zijin fue yo lo llamo el hard landing. Básicamente, cuando pasa la propiedad canadiense a la China, hay un problema fuerte de adaptación en su organización interna, en cómo entienden el territorio, en el tema de, digamos, ellos, en la reconstrucción del proyecto, si se quiere, pasan a un nuevo esquema de organización que les va a generar un montón de dificultades, que va a entorpecer su relacionamiento con el territorio, y los territorios, las comunidades van a percibir a la mina como agresiva, ¿sí? Porque se va a acantonar esta. Ellos van a responder con violencia. La mina comete un error estratégico, y es que envía fuerzas armadas, y esto empeora, digamos, un poco la imagen de la mina, porque al mismo tiempo la mina, intentando limpiar, digamos, su cara, si se quiere, llama a periodistas medioambientales y demás, y la cosa se empeora, o sea, el mensaje se les sale un poco de control. Entonces, mientras se están adaptando, mientras entienden todo y sus errores de comunicación interno, además, empieza, digamos, a surgir este conflicto. Ahora bien, la mina entra, pero entra hard landing porque en el país se entera que viene un proyecto grande en Buriticá, ¿sí? Donde está ubicado, y Buriticá, que es un pueblo muy pequeño, pasa de tener 7.000 personas a más o menos 20.000. El pueblo no da para nada. Bueno, no alcancé, digamos, siendo muy respetuoso con el tiempo, pero digamos acá la queja finalmente es simplemente tanto la mina como las comunidades se han sentido, digamos, abandonadas por el Estado, ¿no? En el tema de regular, de hacer seguimiento a todo esto, de mediar en las relaciones entre las dos empresas, entre la empresa y el Estado, y en la medida que cada uno está, digamos, a merced de sí misma, pues la mina incurre en un fenómeno de paraestatalidad que se tiene que de alguna forma defender pese a todos los esfuerzos que está haciendo, y las comunidades pues son cooptadas por los grupos armados ilegales que van a entrar a participar en temas de informalidad y economía ilegal, y el panorama digamos, termina siendo muy complicado. Yo solo quiero decir que, claro, aquí hay que hacer un acompañamiento de todos estos proyectos mineros con mayor fuerza, obviamente. Lo demás lo podemos discutir en las preguntas. Y bueno, tenemos una oportunidad de dialogar en torno a este tema de la civilización ecológica, ¿no? Ya un poco en clave de territorio, comunidad, ¿no? Darle un poquito más de sustancia a esto desde lo académico, eso compete a nosotros, y esto trasladarlo a cómo orientar a las empresas mineras chinas para que operen en territorios tan complejos como el colombiano. Bueno, lo demás en las preguntas. Muchas gracias. Mil gracias, Camilo. Continuamos con Alonso Illueca, de la Universidad Santa María la Antigua de Panamá, quien nos hablará del revisionismo del orden regional americano y del orden subregional centroamericano. Gracias, Alonso. Bueno, buenas tardes a todos. El día de hoy les voy a hablar un poco sobre el revisionismo del orden regional americano que lleva a cabo la República Popular China en nuestra región, y también voy a referir brevemente a lo que está sucediendo en el ámbito centroamericano. Esto lo hago partiendo de la base de un análisis que creo que es bastante claro y debería ser evidente para todos nosotros, que es que China está buscando cambiar nuestro entendimiento de cosas que, en mi forma de ver, son muy caras a la propia razón de ser de cada uno de nuestros estados. América Latina es la cuna del no intervencionismo. Eso no lo dice Alonso Illueca, eso lo dice Simón Bolívar cuando reunió a la mayoría de los estados de las Américas en el Congreso de Panamá de 1826. Es decir, una doctrina que tiene un precedente que data desde hace más de 200 años. Cuando se habla de un revisionismo sobre la temática de derechos humanos, se dice mucho que China no participó dentro del proceso de erigir un orden liberal internacional basado en reglas, ni que tampoco tomaron parte en el proceso de elaborar los derechos humanos. Pero yo les recuerdo a todos ustedes que nosotros los latinoamericanos fuimos donde se generaron los derechos humanos. Antes de que se adoptara la Declaración Universal de Derechos Humanos en diciembre de 1948 de Latinoamérica, y a las Américas en general, sin excluir a los Estados Unidos y a Canadá, había adoptado la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Es decir, que las Américas en buena medida también son parte de la cuna de los derechos humanos. Y yo creo que es sobre eso lo que se basa el revisionismo, pero también sobre eso lo que se llama el llamado a la acción que les vengo a plantear el día de hoy, de que nosotros como región, en unidad, rechacemos ese revisionismo porque también se sustenta en acciones que son claramente injerencistas. Y esto se encuentra muy bien matizado por la competencia estratégica que actualmente se encuentra desplegada entre la OEA y la CELAC. La Organización de Estados Americanos, como todos ustedes conocen, es una organización que está institucionalizada, es decir, existe como un actor de derecho internacional, existe por tratado.
y promueve, palabras más, palabras menos, 3 valores centrales. Creo que son 3 valores que, por distintas experiencias, ya sea la experiencia panameña, la experiencia centroamericana, la experiencia argentina, la experiencia ecuatoriana, son muy importantes para nosotros. Son estos: la democracia, los derechos humanos y la transparencia. Tanto que hablamos a veces de que el principal obstáculo que enfrentan nuestros pueblos para lograr su plena emancipación es la lucha contra la corrupción, y a veces se nos olvida que la OEA tiene entre sus pilares centrales la promoción de la transparencia. En cambio, la CELAC no se puede llamar de una institución. La CELAC no es una institución del derecho internacional, no está institucionalizada, existe simplemente como un mecanismo político y tolera 3 antivalores. Tolera el autoritarismo, porque como la OEA excluye de su seno a Cuba, y en su momento han decidido excluirse automáticamente ellos, tanto Venezuela como Nicaragua, pues la CELAC los tolera. Es más, los promueve como los líderes del sistema regional latinoamericano. También tolera violaciones a los derechos humanos. Si uno revisa cualquier documento de cualquier cumbre de la CELAC, uno encuentra casi ninguna mención, trato de no ser absoluto, no encuentra casi ninguna mención a la temática de derechos humanos. Y tampoco encontramos mención alguna a la temática de corrupción. Entonces, el bonus más importante de todo esto, y esto le gusta mucho, por ejemplo, a organismos como la CELAC, que la CELAC por descarte excluye a los Estados Unidos de América y a Canadá, lo cual de una u otra forma descarta a los principales promotores en ciertos momentos, puede que en otros momentos no, de estos valores y principios. Entonces, ¿dónde encaja China en esto? Y en esto voy a tomar prestado lo que explica muy bien el académico estadounidense Rush Doshi en su libro The Long Game, China's Grand Strategy to Displace the American Order, publicado en el año 2021. China está utilizando una estrategia regional en Asia para revisar todo el orden asiático, que se basa en 2 vías. Primero, despuntar el orden preexistente, todas las instituciones que se crearon conforme al modelo de Bretton Woods o todas las instituciones que se encuentran de una u otra manera arraigadas a las Naciones Unidas deben ser eliminadas. Segundo, construir un orden nuevo. Entonces, ¿cómo se traduce esto en el ámbito latinoamericano? Pues es despuntar a la OEA y construir un orden paralelo a través de la CELAC. Y eso está muy bien en marcha. Veamos cuáles son los puntos de acción de China en la OEA. China, desde hace ya algunos años, hace más de 2 décadas, es estado observador en la OEA. Y cuando uno revisa las contribuciones de los más de 71 estados observadores de la OEA, las contribuciones que hace China son mínimas, para no decir completamente irrisorias. Cerca del 1,87% de las contribuciones que hacen estos 71 estados observadores provienen de China. En paralelo a esto, además de, pues, de una u otra forma de sabotear el trabajo de la OEA, de promover estructuras autoritarias en Venezuela, en Nicaragua y en Cuba, también aboga porque se institucionalice la OEA para que se plantee como una alternativa. China y la CELAC, además de esto, cuentan con un plan de acción conjunto que tiene cooperación en áreas clave. Y nuevamente, los más grandes ausentes en estas áreas de cooperación clave son los 3 pilares del orden regional americano: democracia, transparencia, derechos humanos. Entonces, ¿cuál es el campo de batalla? El campo de batalla son los países que tienen mayor nivel de debilidad en materia de democracia, transparencia y derechos humanos. Y esto, pues, como ustedes bien podrán ver aquí, no tiene ningún tipo de sesgo ideológico. Está incluido uno de los estados autoritarios por excelencia de la región centroamericana, que es El Salvador, y así también encontramos otros estados que tienen una orientación más bien de izquierda en estos momentos. Y esto es donde se encuentra muy bien matizado. Eso se matizó de forma perfecta con el tema de la cumbre de Los Ángeles, la cumbre de las Américas de Los Ángeles, y la subsecuente cumbre que se produjo en Buenos Aires de la CELAC. ¿Por qué? Porque institucionalmente la OEA y el anfitrión, en ese momento los Estados Unidos, no podían permitir que 3 dictaduras participasen de la cumbre. Esto no era capricho del presidente Biden, tampoco era capricho de los estados que creemos en la democracia, esa era una regla que adoptaron todos los estados. Para los que no la conocen, se llama la cláusula democrática, que está dentro de la Declaración de Quebec y que también está en la en la Carta Democrática Interamericana del 11 de septiembre del año 2001. Entonces, al excluirse a Venezuela, Cuba y Nicaragua, un número plural de estados se rehusaron en participar. Pero cuando uno contrasta eso con los estados que no participaron en la cumbre de Buenos Aires, encuentra que hay una división bastante marcada, y que estos son los principales campos de batalla: El Salvador, Bolivia, Guatemala, México y Honduras. Si uno hace una breve revisión del índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional y el índice de libertad en el mundo de Freedom House,
uno se va a dar cuenta que estos son los países que están por debajo de la media regional y que están más cercanos a los scores que tienen Venezuela, Cuba, Nicaragua y por supuesto que China y Rusia. Entonces, ¿qué busca China? Busca despuntar la OEA y construir la CELAC como el orden paralelo. Despuntar un orden y construir uno alterno no es un proceso automático, lleva muchos años y ese proceso ya tiene bastante rato en marcha. Los antivalores. Mientras la OEA excluye a quienes los promueven, la CELAC los tolera y en cierta medida los tiende a impulsar. La mejor muestra de esto, como ya les dije, surge de este contraste entre estos dos cumbres regionales. En Centroamérica sucede algo bastante distinto, porque Centroamérica tiene una experiencia bastante compleja. Centroamérica estuvo afectada por más de 20 años de guerras civiles, y cuando finalmente se llegan a los procesos de paz y se logran los acuerdos de Esquipulas, bajo el liderazgo de Costa Rica y anteriormente por el grupo de Contadora, que tenía liderazgo panameño, venezolano, colombiano y mexicano, pues la noción bastante sencilla era: tenemos que democratizar América Latina, en particular democratizar Centroamérica, y también darle un foco muy importante a la temática de los derechos humanos y a la temática de la transparencia. Entonces, ¿por qué China se ha fijado en Centroamérica? Bueno, evidentemente porque hay una debilidad estratégica de todos los países centroamericanos, incluido a mi país, Panamá, e incluido también a Costa Rica actualmente, que es que tenemos débiles instituciones democráticas que pueden ser fácilmente saboteadas, tenemos un récord en materia de transparencia que es bastante cuestionable, y además de eso, tenemos una cultura de derechos humanos que en el mejor de los casos se puede calificar como laxa. Pero también persiguen otro objetivo, que es excluir a Taiwán. ¿Por qué buscan excluir a Taiwán? Porque Taiwán desde hace años tiene un asiento en el Parlacén como observador en el SICA y en el Banco Centroamericano de Integración Económica. Entonces, la actividad que ha llevado a cabo China busca precisamente desplazar a Taiwán, excluir a Taiwán de estos organismos multilaterales de la subregión centroamericana. ¿Cómo han hecho esto? A través de dos cosas. Han instrumentalizado el principio de una sola China y segundo, han instrumentalizado la resolución 2758 de la Asamblea General de las Naciones Unidas para traspolarla a otros organismos regionales donde no debe aplicar, porque no son organismos que son parte del sistema especializado de Naciones Unidas. ¿Qué sucedió en Centroamérica? Pues esta concatenación de hechos. En el 2017 Panamá corta con Taiwán y establece relaciones con Beijing, luego le sigue El Salvador, continuado por la República Dominicana, luego subsecuentemente Nicaragua, y en el 2022 se introduce el principio de una sola China a la temática del Parlacén. Luego Honduras se retira de la relación con Taipei y establece vínculos con Beijing, y finalmente en el 2023 se lleva una votación a cabo dentro del Parlacén para expulsar a Taiwán e incluir a China. Entonces, hablemos de revisionismo aquí. Si fuese un revisionismo, pues no estarían las autocracias haciendo alianzas entre ellas. Pero exactamente un año después, con la misma estrategia, instrumentalizando las mismas debilidades que tienen todos nuestros países, Rusia logró que se le incluyese como Estado observador dentro del Parlacén. Aquí ha sido fundamental el rol de la dictadura nicaragüense, porque ellos fueron quienes impulsaron el principio de una sola China, un principio que nuevamente ha sido desvirtuado en cuanto a su interpretación, y la resolución 2758 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ellos insertaron en documentos del Parlacén, en medios de comunicación y a través de distintos vectores y voceros la temática del principio de una sola China y de la resolución 2758. También construyeron una narrativa orientada a la corrección de un error histórico sustentado en un alcance global y multisectorial del principio de una sola China y de la resolución 2758. Y por último, manipularon a varios diputados del Parlacén para que votaran a favor de China. Y esta manipulación fue evidente, tanto así que agarraron a expresidentes exiliados, tanto de El Salvador como de Panamá, para coaccionar a las bancadas de estos países para que votaran a favor de las pretensiones tanto rusas como chinas. Conclusiones. El revisionismo del orden regional americano pasa por, número uno, despuntar el orden que gravita en torno a la OEA, que protege los valores y principios que creo yo todos aquí creemos en, y construir uno alterno que precisamente ve de forma peyorativa estos principios y valores. El orden regional que busca construir China es uno más permisivo ante las violaciones masivas a los derechos humanos, a las normas de gobernanza democrática y a la transparencia. Ese revisionismo también tiene un objetivo bastante paralelo, que es desplazar a Taiwán de los pocos espacios multilaterales que tiene, y también los bilaterales, porque también se está desplegando herramientas de espionaje a través de las distintas organizaciones donde ahora China tiene presencia y donde Taiwán también tiene presencia. El ejemplo más paradigmático de todos es Guatemala. Además de eso, China ha mostrado una disposición de explotar sus alianzas con otras autocracias como Venezuela, Cuba y Nicaragua,
y así también agregaría yo a Rusia y otros estados con marcadas tendencias autoritarias para consolidar sus actividades de expansión. El caso de Nicaragua y Centroamérica es un muy buen ejemplo de lo anterior. Y por último, el principio de una sola China y la resolución 2758 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sirven como una herramienta para bloquear la fórmula que prevaleció en la mayoría de los países de la región, que prevalece aquí en Ecuador, que son relaciones diplomáticas con China, pero relaciones de facto con Taiwán. Lo que están promoviendo actualmente, por lo menos en Centroamérica, es un juego suma cero, a pesar de que muchas veces que el gobierno chino dice que busca cooperación ganar-ganar, pero en la práctica lo que están planteando es un juego suma cero. O tienes relaciones conmigo o tienes relaciones con Taiwán. Cuando la realidad, como tal y como lo demuestra Sudamérica, un ejemplo perfecto de esto, se pueden retener relaciones con ambos estados. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alonso, por tu clara presentación. Y vamos a concluir este panel con la presentación de Parsifal de Sola Alvarado, de la Fundación Andrés Bello, quien nos hablará del creciente rol de China en la Academia Latinoamericana. Ahí estamos. Bueno, muy buenas tardes a todos. O sea que ya deben estar bastante cansados después de 2 días de panel tras panel tras panel tras panel. Mi intervención se va a centrar en el creciente rol de China en la Academia Latinoamericana. No he querido preparar una presentación, dado que mi objetivo es que mis palabras se presenten más para la reflexión, en lugar de ofrecerles una presentación al respecto. Como verán, no les voy a ofrecer respuestas definitivas, sino más bien plantear preguntas que considero urgentes y necesarias para que un debate que debemos dar sin miedo y con honestidad intelectual. Durante la última década hemos sido testigos de un notable incremento del interés por China en los espacios académicos de América Latina y el Caribe. La creciente presencia de China en nuestra región ha estimulado, como era de esperarse, el desarrollo de centros de investigación, programas de posgrado, cursos especializados y redes de investigación colaborativa, como también eventos como en el que nos encontramos hoy en día. No es que seamos muchos tampoco, pero somos notablemente más de los que éramos hace 10 o 15 años. China, por su parte, ha impulsado activamente este vínculo a través de la financiación de institutos Confucio, programas de becas, convenios con universidades y proyectos de investigación conjunta. Todo esto ha contribuido a ampliar las capacidades de formación sobre su realidad. Perdón, me perdí aquí. Este acercamiento se inscribe dentro de su estrategia global y para utilizar las palabras de Xi Jinping, Jian Hao Zhongguo Gushi, que es contar bien la historia de China. En principio, nada reprochable. Todos los países buscan proyectar su imagen y valores al exterior. Ahora, junto a ese proceso han comenzado a emerger tensiones que merecen ser discutidas abiertamente. En los últimos años se han documentado casos en los que instituciones académicas en América Latina y el Caribe han sido objeto de presiones diplomáticas por parte de representantes del gobierno chino. Estas presiones han buscado condicionar contenidos académicos, vetar ponentes o censurar debates sobre temas considerados sensibles para Beijing, como pueden ser el Tíbet, Taiwán, Hong Kong, el Mar del Sur de China o los derechos humanos en China. Permítanme, con su permiso, traer esto a terreno concreto. En la misma organización de este foro, algunos de nosotros hemos sido testigos y protagonistas de tensiones que reflejan con claridad los límites del entorno en el cual nos movemos. Sin entrar en detalles que no me corresponden discutir públicamente,
Basta decir que hubo presiones diplomáticas que buscaron excluir voces académicas por su origen y las implicaciones políticas de su presencia. Esas presiones fueron escuchadas. Este tipo de episodios, más frecuentes de lo que quisiéramos admitir, ilustran perfectamente lo que sucede cuando la academia empieza a negociar su autonomía para evitar incomodar a un poder externo. No lo menciono para señalar absolutamente a nadie, sino para subrayar la urgencia de hablar con claridad, honestidad y transparencia sobre lo que estamos dispuestos a ceder y lo que no, en nombre de nuestras alianzas académicas internacionales. Algunas universidades y centros de investigación enfrentadas a la disyuntiva, una disyuntiva real, entre mantener sus vínculos de cooperación o defender la pluralidad de voces, han optado por la autocensura. Y este es, a mi juicio, el punto crítico. Cuando una institución educativa, por miedo a perder acceso, un convenio o financiamiento, decide excluir ciertas perspectivas del debate académico, se vulnera un principio fundamental de la vida universitaria, la libertad académica. Déjenme ser muy claro. Esto no se trata de asumir una posición confrontacional frente a China, más bien todo lo contrario. Necesitamos seguir ampliando el conocimiento mutuo, fortalecer el intercambio y formar nuevas generaciones de especialistas en China. Yo soy el primero que incentiva a estudiantes latinoamericanos a que visiten China y a que aprovechen los centenares de becas que ofrece el gobierno chino. Conocer China desde adentro y estudiar mandarín es fascinante. Y se los digo por experiencia propia. Yo tuve el privilegio de estudiar, de trabajar y de vivir en China por 8 años. Pero todo esto debe hacerse desde una posición de integridad intelectual. Si cedemos a presiones externas para acallar voces críticas o temas incómodos, estamos hipotecando nuestra autonomía como instituciones de conocimiento. Y aquí sí me gustaría invitar a una breve reflexión con el público. ¿Cuántos académicos e intelectuales no conocen ustedes, han leído, que han sido sumamente críticos del papel de Estados Unidos en América Latina, al punto de convertir esa crítica en una agenda ideológica en sí misma? En nuestra región, como bien sabemos, la crítica a Estados Unidos es moneda corriente, particularmente en sectores académicos afines a corrientes de pensamiento de izquierda. Entonces, ¿por qué no aplicar esa misma vara crítica a la otra gran potencia que hoy en día tiene una presencia profunda en nuestra región? ¿Acaso no nos los debemos a nosotros mismos? Si en nuestras aulas podemos discutir con razón sobre las violaciones de derechos humanos en la frontera sur de Estados Unidos, la criminalización de migrantes o las políticas o la política exterior intervencionista de Estados Unidos, ¿por qué no podemos también hablar abiertamente acerca de la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong, la amenaza de la invasión de Taiwán, la represión sistemática contra minorías étnicas dentro de China o la coerción económica que ejerce China en el sureste asiático? Este doble estándar es sumamente peligroso. Nos empobrece como académicos y ciudadanos. Podemos y debemos reconocer los logros de China, la reducción de la pobreza, sus avances tecnológicos, su imponente rol en la economía global. Pero no debemos hablar, pero no podemos hablar del llamado milagro económico chino sin mencionar el marco político en el que ocurre, un régimen autoritario, vertical y personalista. Hablar acerca del modelo de desarrollo chino sin hablar de la hegemonía política y el control que ejerce el Partido Comunista Chino sería como hablar de la literatura hispanoamericana contemporánea sin mencionar a Gabriel García Márquez o a Mario Vargas Llosa, que en paz descanse. No le tengo que recordar a esta audiencia
que economía y política van de la mano, algo que es incluso más tajante en el caso chino. Y obviar este contexto es construir una narrativa incompleta, incluso cómplice. La academia debe ser un espacio de libertad, de diversidad y de pensamiento crítico. Podemos fortalecer la relación con China, claro que sí, pero no a costa de estos principios. No perdamos de vista que tenemos poder de agencia, tanto individual como institucional. Nuestras universidades también lo tienen. Es totalmente posible tener una relación con China de la cual nos beneficiemos sin tener que sacrificar nuestra autonomía intelectual. Para eso necesitamos ser conscientes de los riesgos, nombrarlos con claridad y hablar de ellos sin temor. Para ilustrar lo que para mí es, sin rodeos, una muestra de los selectivos o estratégicos que podemos llegar a ser, basta con analizar el foro en el que nos encontramos. Este evento ha sido posible gracias al financiamiento de la Embajada de los Estados Unidos en Ecuador. Durante estos 2 días hemos escuchado muchas, y en muchos casos muy válidas, críticas a los Estados Unidos. Yo mismo coincido con muchísimas de ellas, pero estoy seguro de algo. A nadie se le pasó por la cabeza qué va a pensar la embajada de mi intervención. O mejor me modero un poco para no incomodar a los estadounidenses. Escuchamos muchas bromas y chistes acerca de Donald Trump, que están perfectas, o sea, no hay ningún problema con ellas. Ahora, hagamos el ejercicio inverso. Imaginémonos que este mismo evento hubiese sido financiado por la Embajada de la República Popular China. Visualícenlo por un segundo. ¿Hubiéramos tenido la misma libertad para hablar de todo lo que se ha dicho? ¿Hubiéramos podido criticar abiertamente políticas internas de China? ¿Nos hubiéramos atrevido a hacer chistes sobre Xi Jinping? Voy más allá. ¿Cuántos de nosotros no hemos criticado a Estados Unidos y sus políticas hacia América Latina en universidades y foros académicos en suelo estadounidense? ¿Haríamos lo mismo en una universidad en China? Les digo algo. Primero veremos, y esto lo digo con toda honestidad, a un argentino pedirles perdón a los ingleses por la mano de Dios antes de que cualquiera de nosotros se atreva a comparar a Xi Jinping con Winnie Pooh en territorio chino. Es la verdad, y todos lo sabemos, pero ¿por qué nos comportamos de esta manera? Lo hacemos por una simple y llana razón, que sabemos que nuestras audiencias y los contextos en Beijing y en Washington son distintos. Y ojo, no confundan mis palabras, no las interpreten como una defensa de los Estados Unidos. No se trata de eso. Lo que quiero subrayar es que debemos medir a ambas potencias con la misma vara. No caigamos en la trampa de las falsas equivalencias solo porque ambas son potencias y son países poderosos. Esta es una visión realista, hablando en términos de relaciones internacionales, y reduccionista del mundo en las que nos desenvolvemos, especialmente en materia de las ciencias sociales. El sistema político de un país importa, y mucho. No es lo mismo criticar a una democracia con todos los defectos que tiene, que a un sistema de gobierno autoritario donde disentir tiene consecuencias. No es lo mismo un foro académico en Quito que un foro académico en Caracas, La Habana o Managua. Esa diferencia no puede pasarse por alto si queremos hacer un análisis serio de China desde la Academia Latinoamericana. Para cerrar, nuestra academia no puede construir una relación madura con su contraparte china desde el silencio ni la autocensura. La madurez de un vínculo se mide por la capacidad de decir verdades incómodas. Si de verdad queremos conocer a China, tenemos que hablar de todo lo que China es, no solo lo que nos conviene o nos agrada, y mucho menos de hablar únicamente de lo que a China le conviene o le agrada. Espero que estas reflexiones contribuyan a un debate franco, plural y constructivo para
para el futuro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Parsifal, por tus reflexiones que personalmente considero muy valiosas, muy válidas. Tenemos algunas preguntas del público que me han hecho llegar. De Anthony Carabalí para Alonso. En América Latina han habido ensayos institucionalizados con un enfoque un tanto antiimperialista. Un ejemplo de ello es la ahora inactiva UNASUR, la cual nació en un contexto marcado por la pink tide o el giro a la izquierda y cayó en pleno auge de la restauración conservadora. En este sentido, ¿cuál es el rol que puede jugar la ideología de los gobiernos de turno en América Latina en este proceso de revisionismo del orden regional? Yo creo que buena parte de ese rol que puede jugar América Latina, o ese rol que puede jugar de forma acumulada las Américas, o el hemisferio americano en su conjunto, sin excluir ni siquiera al Caribe, ni a los Estados Unidos, ni a Canadá, es precisamente trascender ese falso binario China-Estados Unidos y centrarnos en lo que verdaderamente nos importa a nosotros, o en lo que yo creo que nos debería importar. Nuevamente, quien es latinoamericano no puede decir que no ha vivido, o por lo menos que en el último siglo no han tenido que lidiar con una dictadura militar, que no han tenido que lidiar con desaparición forzada de personas, que no han tenido que lidiar con grandes actos de corrupción. Entonces, si son cosas que nos definen tanto a nosotros como región, ¿por qué no hacerlos la piedra angular de cualquier orden regional que se vaya a erigir o que esté en proceso de erigirse y consolidarse? Nuevamente, para mí, la OEA dista de ser el organismo perfecto. Yo comparto muchas de las críticas que todos ustedes tendrán con el secretario general Almagro, con el secretario general entrante Randín, las que puedan haber tenido contra José Miguel Insulza, pero una realidad que yo creo que es inamovible es que estos tres principios, valores, como quieran llamarlos, democracia, transparencia y derechos humanos, son la clave para que nuestros pueblos logren verdaderamente el progreso. Cuando uno revisa, yo los invito a todos a hacer el análisis, simplemente hay que revisar 3 o 4 índices, vean el índice de democracia de BIDEM o el Polity Score, o véanse el índice de libertad en el mundo, el índice de percepción de la corrupción, o revísense los exámenes periódicos universales que cada 4 años y medio se someten en todos los países del mundo. Ven América Latina y van a encontrar que esos son los 3 puntos en los que tenemos que trabajar. Entonces, el mensaje de mi presentación es algo bastante claro y bastante evidente. Si a mí me ponen a elegir entre la CELAC y la OEA, yo elijo 1 y 1000 veces a la OEA. ¿Por qué razón? Porque a pesar de que no es perfecta, trabaja en estos 3 puntos clave. En cambio, la CELAC precisamente se dedica a fortalecer esas debilidades estratégicas que nosotros tenemos, que nos hacen presa de intervencionismo de quien sea. No estoy hablando solamente del intervencionismo chino, el intervencionismo ruso, el intervencionismo iraní, o cualquier otra modalidad que se pueda presentar a futuro. Miren el caso de mi país, no tengo que elaborar más del caso de mi país recientemente. Es decir, si no trabajamos en fortalecer nuestras instituciones en esas 3 temáticas claves a través de organismos regionales, pues vamos a seguir repitiendo la historia que por por lo menos el último siglo nos ha estado persiguiendo. Lo dejo hasta ahí. Mil gracias, Alonso. Para Evan, ¿cómo hacer frente a la flota global de pesca y asedio que ataca a los barcos guardacostas en el Pacífico Sur, como por ejemplo en Galápagos? Muchas gracias. Yo creo que esto, como muchos otros, son temas de seguridad compartido, porque estamos hablando de espacios internacionales. E incluso yo he visto acá en Ecuador, o sea, empezando con Osvaldo Jarrín, cuando fue ministro de Defensa, y en otros, o sea, la posibilidad de cooperar entre Ecuador y los Estados Unidos, fortaleciendo, o sea, ya conocimiento del dominio marítimo y otras cosas. Y bueno, por supuesto, no solo deja de allá, sino también y en nuestras interacciones
bolivianos, con nuestros colegas de Perú, y reconociendo que esas flotas de aguas profundas, especialmente los chinos, ya viajan por la estación desde los Galápagos a esta corriente Humboldt, Perú, pasando por Chile, pasando por los estrechos de Magellan, o sea, pasando por Argentina y pasando eventualmente por el puerto de Uruguay. Y en cada etapa, o sea, es importante la coordinación internacional entre todos, o sea, no solo intercepción y conocimiento, pero también los registros de barcos para que cuando se paren, por ejemplo, en puertos uruguayos, que hay cooperación con los argentinos, con los chilenos. O sea, para mí en el fin, bueno, y no es que solo son barcos chinos, o sea, también hay barcos de otras banderas, pero bueno, sea como sea, para mí lo clave es la cooperación coordinado entre todos los países que compartimos este hemisferio, y bueno, y también reconociendo que en muchos casos hay la necesidad de poner algo de presión en el gobierno chino, de hacer algo, especialmente cuando muchos de sus barcos son registrados en China. También eso requiere algo de unidad de la región y algo de palanca, de poner esta presión, de imponer costos, a decir que para nosotros, para nuestras comunidades pesqueros y nuestro futuro, ese tipo de violaciones, esos robos de pesquera nos importa. Entonces, en el fin, es una cooperación entre todos nosotros quienes compartimos este hemisferio en que las consecuencias nos afectan a todos. Mil gracias. Tenemos una pregunta para Camilo. Es una pregunta larga. Voy a tratar de leerla bien. ¿Cómo replicar el modelo de Planalto Itamaraty de Brasilia para América Latina, Colombia y Ecuador, en particular donde cada 4 años, con cada nuevo gobierno central y local, miles de gerentes, directores, asesores, coordinadores rompen los procesos, intentan modificar términos de referencia para llenar con honrosas excepciones sus bolsillos? ¿Podrá América Latina eliminar de sus leyes de servicio público los nombramientos políticos de libre remoción y empezar a acabar con la corrupción? Gracias por la pregunta, quien quiera que haya sido. Claro, uno dice, es que ordenemos el territorio, pero de la teoría a la práctica, esto ya abre, o sea, esto es para, caemos un poco en la ingenuidad. Pues la segunda pregunta, no, esto es muy difícil y ahí es donde se generan esos cuestionamientos, ¿no? O sea, ya toca nuestra propia cuestiones de liderazgo político, de reordenamiento territorial, ya nos metemos en cuestiones digamos, de ciencia política muy profunda, ¿no? O sea, entran unos procesos muy complejos que son difíciles de acabar, por eso estamos estudiando tanto América Latina, en ciencia política, en fin, para poder dar respuesta a cómo precisamente solucionamos esto, ¿no? Entonces ahí estaría, digamos, la respuesta a eso, ¿no? O sea, tal vez hay que empezar es por empezar educando a los tomadores de decisión en América Latina, ¿sí? Un ejercicio que alcanzamos a hacer, ¿no? Los políticos, empresarios, etcétera, que tengan conciencia de lo que significa China, de estos retos, integrarla, digamos, como en su visión estratégica y ahí empezar a tomar decisiones educadas y con vocación de Estado, con vocación de país. Empezaría por ahí siendo como muy pragmáticos. Mil gracias. Para Parsifal, dice, la honestidad intelectual es necesaria. Me faltó oír más sobre el tema de derechos humanos en China, la realidad de Xinjiang y los sistemas de vigilancia electrónica son importantes no solo por su valor intrínseco, sino por cómo esos sistemas terminan llegando acá. No sé si es un comentario o una pregunta, pero si quieres reflexionar sobre esto. Bueno, sí, nada más tenía 12 minutos. Pero la lista es larga. El tema de derechos humanos dentro de China es algo que nos debería importar. Y más que nos debería importar, también es un tema de estudio, por un lado, o sea, sumamente interesante, del cual podemos aprender, y también para estudios comparativos con las violaciones de derechos humanos que vemos en muchos de nuestros países, porque hay, si bien los contextos son muy distintos, las prácticas, la tecnología, cómo se manifiestan estas represiones, son bastante parecidas. Entonces existen
organizaciones a nivel internacional que buscan promover estos derechos. Una de ellas es el Consejo Internacional de Uigur, que habla de estos temas y los promueve en las Naciones Unidas. Y nosotros hemos participado en espacios donde buscamos socializar esto simplemente para coordinar temáticas de fondo que compartimos con poblaciones que han sido vulneradas, perseguidas dentro de China, con otros grupos que comparten las mismas experiencias en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Venezuela. La lista es larga. Mil gracias. Y tenemos una última pregunta dirigida a Evan y Alonso, que dice así: en el contexto geopolítico que los dos han abordado, ¿qué rol juegan los TLC que China ha logrado firmar con países como Ecuador, mientras EU va perdiendo terreno? ¿Es posible unirnos para afrontar esos retos? Muchas gracias. Yo creo que esa es una pregunta muy importante y también aplica a otras cosas mucho más generalizado. Lo que es, hay muchas posibilidades para beneficiar de hacer cosas con China, pero requiere la transparencia, requiere las instituciones fuertes, requiere la planificación, requiere la aplicación de leyes. Y esto es un buen caso. O sea, en muchos casos es de esperanza de beneficio que impulsa el TLC. O sea, acá en Ecuador, yo creo que uno de sus empresarios más famosos, Segundo Wong, iba a decir, si solo los chinos iban a comer un veneno ecuatoriano, o sea, íbamos a salir un país riquísimo. Y bueno, Colombia, todos tenemos una versión de esto, pero tristemente la realidad es un poco diferente. Por ejemplo, o sea, de llegar bananas al mercado chino cuando tiene opciones de Tailandia, de Vietnam, de los Filipinos, no es tan factible como parece. Entonces, muchos países que han formado TLCs, o sea, la situación de camarones no solo acá, sino en Honduras, también ha sido un poco desalentador y no había algo de planificación, pero por otro lado, había un gran aumento en productos chinos. O sea, en Nicaragua estaba hundiéndose en tiendas chinos de China Mall y varios tipos, y Honduras también está en este camino. Entonces, lo que yo veo es, lo crítico es hacer las cosas con ojos abiertos, tener un buen entorno de promoción de intercambio. O sea, yo creo que ProChile es uno de los ejemplos en la región. También tener una estrategia gubernamental ya inteligente. Cuando uno está negociando el TLC, no se apure tanto y pensar muy bien en lo que es necesario para proteger y cómo garantizar que realmente puede abrir los mercados contra los barreras no tarifas. Entonces, esto es como un microcosmo de todo lo de realizar interacciones con China para mí. Si uno hace de forma inteligente, con ojos abiertos, con democracia, con Estado de Derecho, con transparencia, con instituciones fuertes, entonces esto maximiza la probabilidad de realizar los beneficios y evitar los riesgos. Alonso, por favor. Ahora sí. Así como les hablé de debilidades estratégicas que tienen nuestros países, también nosotros tenemos que adoptar estrategias para evitar crear esquemas de dependencia estratégica. Yo, entre de las tantas presentaciones que he escuchado, he ido notando en qué sectores algunos países de nuestra América Latina, de Sudamérica en general, tienen esquemas de dependencia estratégica con China. En Ecuador, por ejemplo, a mí me saltó a la vista el tema de la industria bananera. Yo dije, bueno, si hay una crisis política con China, independientemente de la existencia de un TLC, pues con una serie de medidas la República Popular China puede llevar a la quiebra de la agroindustria bananera aquí en el Ecuador. Entonces, eso yo creo que va muy por la línea de lo que decía Evan, porque los procesos de negociación de tratados de libre comercio no son una cosa, aquí copiándome de los argentinos, de soplar y hacer botella. Yo creo que ese es un problema bien grande que nosotros tenemos. Les quiero poner un ejemplo, nuevamente aquí animado por la reflexión que nos hizo Parsifal. ¿Saben cuánto tiempo Panamá estuvo negociando un TLC con los Estados Unidos? Que ni siquiera se llama TLC, se llama TPC, Tratado de Promoción Comercial. Fueron por lo menos durante 3 administraciones distintas. Es más,
nuestro último presidente, no el que está actualmente en oficina, sino quien antecedió, Laurentino Cortizo, él llega a ser presidente y gana popularidad porque en medio de las negociaciones con los Estados Unidos de América, él decide renunciarle al presidente de la República en ese momento, a Martín Torrijos Espino, porque no estaba de acuerdo con los términos, porque él consideraba que eran contrarios al agro panameño. Eso es para ponerles un ejemplo de lo que debería ser la defensa del interés nacional y lo que debe ser una negociación bien llevada. Y nuevamente, no es poca cosa que Panamá, siendo uno de los aliados más cercanos a los Estados Unidos, en un momento mundial donde Panamá estaba completamente volcada a apoyar a los Estados Unidos en la guerra contra el terrorismo y en otras temáticas y otra multiplicidad de temas, se haya tomado tanto tiempo para concretarse eso. Y por supuesto que lidiar con una democracia es otro muy buen ejemplo. En Panamá se tuvo que hacer cabildeo en la Embajada de los Estados Unidos para lograr que dentro del Congreso se votase de forma favorable ese tratado de promoción comercial. En cambio, y eso mi gran amigo Santiago Carranco no me dejará mentir, que un Congreso recientemente del Instituto Republicano Internacional en Ciudad de Panamá, uno de los casos de estudio que nos planteaban era que Ecuador firmaba un TLC con China. Y yo me empecé a burlar de Santiago y le dije, no hombre, eso no va a pasar nunca, eso no se negocia tan rápido. Tanto así que a los 2 meses de Santiago irse de Panamá, me escribe y me dice, viste, ya lo firmamos. Es decir, la praxis debe estar más orientada a la defensa del interés nacional y nuevamente, al final, todo es sobre valores. Entonces aquí se habla a veces de que tenemos que hacer los valores de vuelta, los valores y los principios tenemos que hacer de vuelta populares, porque la mayoría de la gente ve eso como algún ejercicio vacío. Voy a proteger el interés nacional, voy a pedirle que tengamos cláusulas anticorrupción dentro del TLC, que esa cláusula de litigio que se plantee dentro de un tribunal internacional, que tenga una trayectoria de defender los derechos del inversionista, pero que también cuida el interés del Estado. Ese tipo de cosas actualmente en cualquier negociación de TLC, salvo creo que la excepción que mencionó Evan con el tema de ProChile, está completamente ausente. El tratado, el TLC estando en Ecuador, no puedo evitar referirme a Ecuador, el TLC de Ecuador con China, no quiero entrar a hacer calificativos de las personas que firmaron eso, pero de parte de un lado no estaba en primer lugar la defensa del interés nacional. Se los puedo decir de la forma menos diplomática posible, se los digo así. No estaba en la mira la defensa del interés nacional, que debió haber sido el punto principal. Lo dejo hasta ahí. Mil gracias, Alonso. Mil gracias a todos ustedes por su presencia. Espero que estos 2 días hayan sido de provecho. Mil gracias a los 4 ponentes por sus claras e inteligentes ponencias del día de hoy. Quisiera despedirles a todos con un aplauso, por favor. Y pedirle al público presente que no nos abandone, porque en este momento vamos a tener un breve evento de lanzamiento de la red de estudios China Latinoamericana aquí en este mismo espacio, que será seguido de una recepción de cierre en el hall principal de la universidad, al cual les queremos invitar también. Así que muchas gracias. Si pueden si pueden por favor llenar la evaluación del evento escaneando el código QR para tener algo de retroalimentación. Muchas gracias.
Agradecemos a los ponentes de esta tarde y a continuación doy paso a Cheryl Martens para el lanzamiento de la red de estudios China-Latam. Muchas gracias y quiero agradecer de nuevo a todo el mundo aquí presente, así como a todas las personas que han estado involucrados en organizar el evento el día de hoy y también el día de ayer. Ahora es una oportunidad realmente excelente para poder tener un momento para reflexionar sobre qué podría salir de este evento. Entonces quisiera invitar al escenario a Richard Salazar, a Parsifal de Sola y también a José Salazar y a Sergio Cesarín. Por favor. Ahora vamos a iniciar con una pequeña explicación desde Andrés Bello, porque ya venimos conversando de qué podría salir de este evento y lo que estamos buscando es crear un espacio donde vamos a poder tener debate que no queda solamente aquí, sino que va a seguir y que va a crecer y que va a ser heterogéneo, un espacio donde vamos a poder tener a varias perspectivas, un espacio donde vamos a poder seguir conociendo China, como decía José hace un par de horitas. Es importante esto, si no conocemos suficiente sobre lo que está pasando en nuestra región, es muy difícil poder llegar a las respuestas adecuadas. Entonces, realmente yo me inspiré mucho escuchando a cada uno de ustedes que presentó el día de hoy, el día de ayer, y quiero conocer más a su trabajo. Entonces, en este sentido, lo que es el sitio web que vamos a lanzar el día de hoy, esperamos que sea un espacio donde vamos a poder compartir materiales, nosotros como docentes, también como investigadores. Entonces, quiero agradecerles de nuevo a todos que han estado pensando en esta red y pasar la palabra a Parsifal de Sola. Muchas gracias, Cheryl. ¿Podemos poner el...? Listo. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias a todos. Bueno, yo creo que el lanzamiento de la red quizás no sea el mejor título, pero lo que nos hemos propuesto hacer entre las tres instituciones, Flaxo, la Universidad de San Francisco de Quito y la Fundación Andrés Bello, es tener un repositorio de todo lo que hemos hablado, las presentaciones magistrales, los paneles, en un site que va a estar alojado en nuestra página web de la Fundación Andrés Bello, donde van a tener acceso de nuevo a todas las presentaciones. Vamos a subir los videos, van a poder buscarlos, van a estar organizados por temáticas, van a ver las biografías de todos los presentadores, vamos a subir las presentaciones, se compartieron muchas presentaciones a lo largo de los últimos 2 días. Entonces, bueno, van a tener acceso a esto. Nosotros vamos a estar alimentando esa página en el transcurso de los próximos 6 meses, no únicamente con todo lo que les acabo de mencionar, sino también con las colaboraciones que van a salir de este evento. Ya Richard y Cheryl les hablarán un poco de los productos que están pensando desde ambas instituciones. Estamos hablando de colaboraciones en podcast, en publicaciones conjuntas, la publicación de un libro, y todo esto lo van a poder encontrar en nuestra página web. Estos 2 códigos, bueno, los vamos a dejar acá arriba. El del lado izquierdo es ya el site, está en vivo. Obviamente ahorita no tiene mucho contenido. Al transcurso de la próxima semana vamos a subir todas las presentaciones y de estos últimos 2 días. Van a haber galerías de fotos,
Y bueno, van a poder hacerle seguimiento a todas las personas que han presentado y participado en los últimos 2 días. Del lado derecho tienen el código de nuestro newsletter Café y Seda. En el newsletter vamos a incluir una sección de este foro. Nosotros publicamos de forma quincenal y bueno, van a ver todas las actualizaciones que van a ir saliendo de este foro, además de, bueno, todo el contenido que nosotros, bueno, en el cual estamos trabajando en colaboración con múltiples organizaciones y universidades a lo largo de la región. ¿Vienes tú, Cheryl? Sí, bueno. No, bueno, simplemente dejémoslo correr. Ahí pueden ver un video de más o menos cómo está estructurada la página. Ahora quisiéramos invitar a Sergio a decir unas palabras sobre lo que él considera que sea la potencial de la red. Bueno, muchas gracias por darme este espacio y considerarme. Te agradezco muchísimo. Primero me gusta mucho el logo. Perdón, pero vamos a empezar, porque creo que están todos los colores de nuestras banderas. Es simbólicamente, como ustedes habrán notado, a mí me interesa ver esos detalles. Y lo segundo es que yo en el horóscopo occidental soy Tauro y en el horóscopo chino soy Chancho Jabalí, con lo cual más de tierra no puedo ser. Entonces me gustan las cosas concretas y la sensación de que aquí va a salir algo concreto me hace muy feliz y me da mucha satisfacción. Entonces creo que el armado y el despegue, la inauguración, el comienzo, el rodar, ¿no? Como diríamos, el comenzar a rodar de la red es un evento tremendamente auspicioso. Yo en ese sentido quiero reiterar algo que he ido anotando aquí, como te comenté mientras estaba sentado. Yo creo que hay muchas fortalezas. Entonces ahora tengo una columna muy larga de fortalezas y alguna debilidad, pero bueno, no importa, la dejamos de lado. En lo que te consideré y te lo mencioné particularmente, es una primera etapa, porque es un comenzar a andar y llenar de contenido poco a poco la red. Yo creo que, primero, en líneas generales, de acuerdo a lo que hemos hablado acá, pero también de acuerdo a la experiencia que todos hemos recogido en otros foros, tenemos conocimiento, hay un acervo, hay una herencia, hay, obviamente que es perfectible, pero hay conocimiento, hay ya una suma, una masa crítica de conocimiento a nivel regional sobre cuestiones relativas a China y sobre cuestiones que nos vinculan a nivel regional con China, con instituciones chinas. Hay diagnósticos coincidentes. Eso me parece que es un elemento también el que va, ¿cómo diría? Me sale fluidizando. Son como, permite, digamos, una mayor agilidad en el intercambio de ideas. Hay diagnósticos coincidentes con matices, obviamente. Hay una malla de acuerdos interuniversitarios que es muy importante, porque si tomamos la idea, le vamos a dar el copyright a Maya, vamos a dar el copyright de los puentes, esa malla de acuerdos interuniversitarios, esa densidad que ya existe y preexistente, es evidentemente un activo tremendamente importante para también ayudar al despegue de la red. Hay una secuencia de congresos, seminarios, actividades anuales. Esto va retroalimentando también la red, porque van sumando masa crítica y van alimentando los productos que, como decía Parsifal, se van a ir generando. Hay trabajos avanzados de campo, investigaciones en curso, hay una coincidencia en la importancia del apoyo mutuo que a nivel de la Academia Latinoamericana tenemos que tener entre nosotros, por supuesto que también con los colegas estadounidenses. El mundo de la academia, a ver, las fronteras físicas en el mundo de la academia existen, es cierto, pero tienen que estar absolutamente desdibujadas y en la medida de lo posible mentalmente tienen que ser inexistentes. Entonces, hay una coincidencia de base y de fondo en que tenemos que generar esa mayor retroalimentación norte-sur, si se quiere denominar de esa manera. Y hay, como digo, plataformas ya en términos de, lo que son, como dije antes, estos activos de conocimiento previo que son, me parece, como elementos que van a viabilizar, van a agilizar y van a hacer mucho más eficiente el trabajo de la red
en tanto y en cuanto comience a funcionar, bueno, desde hoy, ¿no? Desde estos momentos. Así que bueno, gracias por permitirme ser parte de este momento fundacional, junto con colegas y más aquí en esta casa universitaria tan hermosa y tan hospitalaria que es la Universidad San Francisco de Quito, en la que el doctor José Salazar ha sido un anfitrión de primerísimo nivel, con toda su calidez y su autoridad. Así que bueno, simplemente eso tengo para decir, tenemos muchas fortalezas y en eso creo que tenemos que apoyarnos mutuamente para viabilizar y para agilizar el andar de la red. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Gracias por estas palabras. Ahora quisiera invitar a Richard Salazar a dar unas palabras sobre las actividades ya previstas y sus ideas también. Bien, buenas tardes con todos y con todas. En verdad que esta ha sido una experiencia muy fructífera. Yo sé que han sido 2 días un poco cansados porque no hemos parado. Hemos tenido paneles incluso paralelos, pero yo me sumo a las palabras de tanto de Sergio como de Parsifal en la necesidad que tenemos de profundizar los estudios sobre China como región. Porque yo quiero insistir en algo que decía ayer, esto no va tanto o no va solamente sobre China, es una reflexión sobre nosotros mismos. Es una reflexión de por qué, por ejemplo, América Latina, como región, que es enorme, que tiene muchísimos países, pero como región geopolíticamente no tiene mucho peso en este momento. O sea, ni hablar separados como países, ¿no? Cada uno de nosotros, del país de donde provenimos, estamos contentos y muy orgullosos de ser, en mi caso, ecuatoriano, y así de cada una de nuestras nacionalidades. Pero el Ecuador no tiene casi ningún peso específico, no somos México, no somos Brasil, y por tanto yo quiero hacer énfasis en que eventos como estos nos obligan a pensar la integración. Y la integración no necesariamente tiene que ser una integración de que nos vamos a convertir en una Unión Europea a la vuelta de la esquina y que vamos a tener una moneda común o algo así, no. Pero sí a tener una mirada común, por ejemplo, frente a China, porque es un actor que ha ido creciendo y va a seguir creciendo. A las grandes potencias en general, desde luego a Estados Unidos, que ha sido históricamente nuestro primer socio comercial en Ecuador y de toda la región. Si no tenemos una mirada común al menos, acuerdos conjuntos, es muy difícil que nosotros podamos tener ninguna capacidad de incidencia. Por ejemplo, cuando nos preocupa la pesca ilegal de China o de cualquier país. Es imposible, y lo han dicho aquí varios de los expositores. Pero sin irnos muy lejos a un tema que es fundamental y del cual se ha hablado también aquí, de los temas de economía, de inversión, desde luego del intercambio comercial y que ahora va a crecer de manera exponencial en nuestra región con el puerto de Chancay. O sea, nosotros ahora estamos recién empezando los primerísimos días, pero eso va a cambiar la dinámica de toda la región, porque evidentemente hay muchas oportunidades, muchas ambiciones, muchos intereses. O sea, tenemos que sentarnos y tratar de hacer una mirada común. Nos va mucho mejor si podemos negociar acuerdos comerciales en conjunto como bloques, que hacerlo por separado, Perú por su cuenta, Ecuador por su cuenta, Colombia por su cuenta. Y son temas que ya los hemos vivido y hemos tenido que aprender, ojalá que sí aprender, a palazos. O sea, cuando nos salimos nosotros de Ecuador, también Bolivia, que por ahí tenemos una querida amiga, colega de Bolivia, pero nos salimos por temas ideológicos, nos sacaron para negociar con la Unión Europea. Y resulta que hasta este momento, o sea, peruanos y colombianos no necesitan visa para ir a la Unión Europea y los ecuatorianos y los bolivianos sí. Y a pesar de que ya vamos como 3 administraciones posteriores a la de Correa, que fue el que nos sacó de esa negociación conjunta, y que se han hecho enormes esfuerzos, han pasado muchos años y seguimos teniendo visa.
esa es una muestra pero clarísima. Y desde luego el tema del comercio con Europa, que nos hace además accesibles mayor cantidad de productos a mejores condiciones, porque somos además países que no tenemos muchísimo dinero. Entonces, una red como esta, un evento como este, la mayor virtud que tiene es juntarnos, porque aquí no vamos a ir de pioneros como de que nosotros vamos a crear la primera red de estudios China, América Latina. Hay otras que ya han estado trabajando. Hay otras además que están décadas, o sea, en Argentina nos llevan décadas el tema de estudios sobre China. En México ni se diga, hay doctorados sobre China en el Colegio de México, etcétera. No es que no existen, hay gente que nos lleva años y décadas en eso. Y a mí me encanta por eso tener colegas como Marisela Connelly, que es de las personas que más ha escrito en español sobre China y Taiwán, ¿no? Desde los años 80, a Renato Valderrama, que viene de México también y que ha sido un promotor de estudios del este de Asia en toda la región. Sergio Cesarín, que bueno, es un nombre que todos hemos leído quienes hemos tratado de estudiar de esto, porque además en español hay poco escrito, entonces los autores que se pueden leer son pocos. Entonces esto es más que nada una invitación, es una invitación para que nosotros desde la academia tratemos de gestar este espacio de intercambio. Por cierto, ahora que le veo aquí al Santiago Carranco, ustedes también hicieron un trabajo y publicaron un libro bien interesante con otra red de estudios de China, América Latina. Entonces, esto no es que estamos aquí gestando, la virtud que tiene esto es ponernos en contacto, hacer un network más fuerte y tratar de hacer compromisos, porque además la academia tiene que enrolarse con mucho más compromiso con las cuestiones de la política pública, de la política exterior. O sea, aquí en Ecuador, y me parece que en gran parte de la región, es como una disociación, un divorcio, ¿no? La academia divorciada y a veces el Estado, más bien generalmente aquí en el Ecuador al menos, nos ve como los peleones que estamos siempre criticando y que no sirven para nada. De hecho, hubo un expresidente aquí en Ecuador que nos decía, y de ahí se quedó el apodo de sociólogos vagos, solo dedicados a criticar. Y no, a ver, tenemos que enrolarnos. Entonces, la virtud que tiene esto es ponernos a colegas de todo el continente, porque aquí estamos de todo el continente, Norteamérica hasta la Patagonia. Es tratar de hacer una red y un compromiso, y por eso nosotros ponemos a disposición este espacio que ya viene trabajando también la Fundación Andrés Bello, y que vamos a seguir subiendo ahí material. Vamos a seguir sumando cosas y, como les había anticipado ayer, vamos a continuar con actividades desde Flaxo y la San Francisco, y con el apoyo además de Andrés Bello. Vamos a hacer, por ejemplo, en mayo vamos a invitar a un colega de Chile. Él va a venir a hablar sobre una perspectiva chilena en el mes de mayo. Esos contenidos ustedes los van a encontrar también tanto en la página de Flaxo y de la San Francisco, donde se incluya, y también lo vamos a subir a la plataforma que se creó a propósito de este evento continental, que eso es lo que es este evento, o la pretensión que tenía siempre este evento de ser continental, para seguirla enriqueciendo. Al mismo tiempo, invitarles a que ustedes también puedan alimentar este debate, hacer este network para intercambiar actividades, por cierto, también materiales, porque yo ayer le contaba a Marisela, ¿no?, que no sé si hay más de 2 libros suyos de la historia de Taiwán y otros sobre China, que los he traído yo de mis viajes, pero necesitamos intercambiar material, para que también no vamos a hacer cursos si no tenemos libros para invitarles a los estudiantes a leer. Y pedirles que nos compartan sus materiales. Esta red pretende ser un intercambio activo, fértil de esos materiales. Finalmente, nosotros también vamos a trabajar en algunos podcasts. Nos hemos comprometido a hacer por lo menos un podcast en el programa Pali Pali, dialogando sobre el este de Asia, que tenemos en Flaxo Radio, donde ya han estado algunos de ustedes, les he invitado online, pero vamos a hacer un programa al mes durante este año sobre China y su relación con América Latina, desde una perspectiva plural, y quiero hacer énfasis en plural,
porque hay que atreverse a reflexionar cómo nosotros hemos tratado de dejar ese mensaje desde ayer y que Parsifal además ahora lo ha dicho también. Porque también sucede que como hay esa visión que decía yo ayer en la inauguración, o sea, una visión propia de la Guerra Fría, ¿no? O estás conmigo o estás contra mí. También hay académicos que se autoexcluyen. Y lo que sucedió es que en este evento efectivamente hubo académicos que se autoexcluyeron. No sabemos las razones, a veces pretextos que se sabe que lo son pretextos, en fin. Pero bueno, ese es el ánimo de esta red. Es una invitación a que sigamos estas discusiones y que fortalezcamos este network. Una vez más, no nos conviene dividirnos más en muchas redes, no les decimos que vengan todos a esta red y que sea la única y que además está en México, hay una que se llama Sechimex, que estuvo una época muy activa, no sé cómo esté ahora, no la he visto tanto, pero en todo caso, que tratemos de reactivarnos y ojalá tener eventos como este con mucho más frecuencia y reiterar la visión común que necesitamos frente a las grandes potencias para que nos vaya mejor como región. Una última cosa, a los jóvenes, o sea, aprovechen las becas, si pueden váyanse a China, váyanse a Corea, váyanse al este de Asia, que la gente no se atreve mucho, y además aprendan el idioma, porque no vamos a pensar que vamos a comprender cómo piensan los chinos leyendo en español, no. Y los coreanos, y los japoneses, etcétera, ¿no? Al revés, hay muchísimos chinos. El último dato que saqué es como 270,000 estudiantes chinos en este mismo momento en Estados Unidos, que hablan perfectamente el inglés y entonces ellos saben cómo piensa el otro país y hay muchos otros también en América Latina y cada vez más hay gente que quiere aprender español. Así que bueno, esas son algunas de las ideas que quería dejar con ustedes. Agradecerles, aprovechar para agradecerles por haber asistido a este evento y haber tenido la paciencia de seguirlo por 2 días. Y finalmente, nuevamente agradecer a los ponentes que vinieron y desde luego a la gente que se ha dado cita al público, porque sin el público, para fortalecer estas reflexiones, tampoco esto tendría sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, Richard. Y ahora, finalmente, quisiéramos pasar la palabra a José Salazar, que está reconocido aquí en el Ecuador como uno de los fundadores de mucho conocimiento sobre China. Y luego vamos a pasar a palabras de cierre con nuestro presidente de regentes, que veo que está aquí con nosotros. Bienvenido, Carlos. Y sí, ahora vamos a invitarles también a sumarse. Pueden entrar en el código QR para ver la red. La idea es que ustedes también pueden dar su recomendación sobre el tipo de actividad, las actividades que les gustaría ver dentro de una red para estudios chino-latinoamericanos. Bueno, muchas gracias por haberme tenido en cuenta para estar aquí en esta red. Yo me uno a lo que han dicho todos mis colegas. Yo creo que no hay mucho más que decir, ¿no? Sino impulsar la red, no quedarnos en la foto. Es decir, casi siempre hacemos esto y nos quedamos en la foto y la cosa es que realmente hagamos algo que contribuya a promover estos estudios, no solo promoverlos, sino profundizar estos estudios, ¿no? Sobre China aquí en la región. Sí te adelanto, Richard, que la Sechimex está muy activa, e incluso con muchas publicaciones. También le dan seguimiento a estas publicaciones que hacemos en la red de Red China, Red Sechimex, Red China Sechimex con Enrique Dussel. Y bueno, tienen una persona que se hace a cargo en este motor de búsqueda de Microsoft, ¿no? De cuáles son los artículos que estamos publicando, quién lo está viendo, quiénes realmente lo están utilizando en sus tesis de grado, etcétera. Así que sí, es súper activa. Recién ahora van a tener el congreso de este año de la red de Red China a cargo de Enrique Dussel, ¿no? Entonces la idea es esa. Yo creo que hay que utilizar las otras plataformas también, que excelente, ¿no? Poder contar con Parsifal, con lo que tiene ya la Fundación Andrés Bello. También ayer conversábamos un poco también acceder a otras redes como Alada. Alada ya tiene más de 45 años, fue fundada en el Colegio de México a través del UNESCO,
una buena red. Tiene ya unas 6, 7 secciones en toda la región, secciones aladas. Ahora acá nosotros en la universidad somos depositarios de la red de alada, ¿no? Y yo sí creo que hay que unir fuerzas, ¿no? Unirse y, bueno, sacar la red adelante. Yo creo que todo lo demás ya se ha dicho, no quiero ser redundante, y muchas gracias por tenerlo en cuenta. Acá como San Francisco va a quedar siempre bajo este paraguas de como Universidad de San Francisco apoyarla, ¿no? Y que la red siga adelante. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias, José. Y ahora quisiera invitar al presidente de Regentes, Carlos Montúfar. Bienvenido. Como tú digas, ¿sí? Buenas tardes, qué gusto estar aquí para esta clausura de este evento tan importante. Te estaba escuchando a Josecito Salazar. Venga, Josecito. Josecito ha sido nuestro enlace en esta aventura en la Universidad Oriente-Occidente, y fue en el año… Nos fuimos en el 98. En el año 98 hicimos un viaje espectacular académico a China, ya va a ser 27 años. Una experiencia única. Pero eso es lo que es la USFQ. La USFQ está basada en unos principios muy importantes que son las artes liberales. Las artes liberales cruzan las fronteras de países, historias, tradiciones, religiones, y se centran básicamente en formar al individuo para que sea libre. Y eso ha sido un sueño de todas las culturas. Santiago, con quien fundamos la universidad en el 88, hubiera estado fascinado estar en esta reunión. Esa S, no sabemos si es el dragón, ¿no es cierto?, del 88, de la era del dragón, o la S de Santiago. Santiago era una persona que tenía una visión muy amplia y fanático de la manera de pensar de quién es uno. Y en la universidad iniciamos en el 88 3 físicos de esas personas, y la idea fundamental era que el estudiante en la universidad se vuelva lo que se llama un generalista especializado. Y generalista en el sentido de 3 preguntas fundamentales. ¿Quién soy yo? ¿Qué más para las culturas de Oriente y Occidente, de Grecia, de la China, de poder entender esa pregunta que no tiene respuesta? Distintas filosofías, distintos pensamientos, que le hace fascinante. Y es una pregunta que no tiene respuestas. Y queremos que el estudiante siga preguntándose por el resto de su vida, con un entorno oriental, occidental y personal individual, con los ancestros locales. Esa es la primera parte, donde tiene mucho que ver esta coyuntura, ¿no es cierto?, con Asia, con China, en que al cual tuve la oportunidad de ir a visitar. La otra pregunta fundamental de esta universidad es: ¿dónde estoy? ¿Qué es ese universo que me acompaña? Ese mecanismo majestuoso, tratar de entender las leyes naturales. ¿Y qué mejor oportunidad de que entender las leyes naturales desde lo que pensaba Platón y lo que pensaban en Oriente? Y tratar de llegar a una respuesta que tampoco tiene, una pregunta que tampoco tiene respuestas. Y la tercera pregunta es: ¿cómo me integro yo, el yo que no sé quién soy, con este universo impresionante? Y ahí vienen las culturas, ¿no es cierto?, la política, el entendimiento. Por eso es que un evento como este, Cheryl, y te felicito, representa muchísimo lo que representa en la filosofía educativa de la USFQ. Felicito a la Flaxo, a la Fundación Andrés Bello, al trabajo que ha hecho Cheryl, a mi amigo Josecito, que le conozco desde hace mucho tiempo, un fanático y un amante de las culturas. Así es que les felicito por este evento.
Creo que esto ayuda a que rompamos fronteras y nos reflexionemos de estas 3 preguntas fundamentales que no tienen ideología, ¿no es cierto? Que son internas del individuo y que tienen respuestas teóricas y prácticas en las distintas culturas. Así es que les felicito, les agradezco, y lo más importante de todo esto es que ahora sí les invito a una copita, ¿no es cierto?, a celebrar este evento y cerrar y clausurar esta tarde, que espero que haya sido muy provechosa y que cumpla con los propósitos y la filosofía fundamental de lo que es la Universidad San Francisco, la libertad del individuo. Gracias. Gracias por apoyarme siempre. Hoy te puse la foto cuando te dimos el 98, lindos y mozos. De hecho, queremos invitarles a todos y todas de estar en la foto. Justo ahora vamos a pasar a lo que es el brindis, pero antes de eso queremos hacer una foto en la escalera, justo a la salida, ¿ok? Así que están invitados a participar en eso. Muchas gracias por sus palabras, maravilloso, maravilloso, palabras maravillosas. Tú lo has influido mucho. No, espero que sea la inversa. Seguro, eso seguro. Qué bueno, sigan por favor.